Bienvenido a Secretos del Alma. Padre falso con baja educación. Estas 5 palabras hirientes destacaban intensamente en la tarjeta blanca con letras doradas, y mis dedos se enfriaron instantáneamente. Las risitas a mi alrededor penetraban mis oídos como innumerables agujas finas, extendiéndose rápidamente por todo mi cuerpo. La familia Hidalgo estaba sentada en la mesa VIP frente a nosotros, señalando descaradamente en mi dirección, como si disfrutaran de un espectáculo meticulosamente planeado. Soy Osvaldo Mendoza, un trabajador de la construcción, un padre soltero, un hombre común que lo ha dado todo por el futuro de su hijo. Y esta noche, en el salón de banquetes más lujoso del Palmer House de Chicago, en la boda de mi hijo Tadeo, me convertí en un chiste. 22 años de arduo trabajo, incontables noches de horas extras, trabajos de seguridad los fines de semana, todo para asegurar que Tadeo tuviera comida, un techo y educación. 22 años de sacrificio, y a cambio recibo esta humillación. Intenté fingir indiferencia, volteando la tarjeta como si esto fuera solo otro martes ordinario en la vida de Osvaldo Mendoza. Hey, hijo, todo se ve genial, dije forzando una sonrisa. A tu madre le habría encantado todo esto. Pero Tadeo no se dejó engañar. Nunca fue un niño que se dejara engañar fácilmente. Su mirada recorrió la mesa y cuando vio el bolígrafo dorado todavía sobre la mesa como evidencia, su mandíbula se tensó visiblemente. Extendió la mano para voltear la tarjeta, mirando esas 5 palabras crueles, su expresión pasando de la confusión a la incredulidad, y luego a algo casi peligroso. Dios mío, murmuró, con una ira contenida que nunca antes había escuchado en su voz, ¿realmente lo hicieron? ¿Hicieron qué? Y pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta pero no quería escucharla. Los ojos de Tadeo se encontraron con los míos, y en ese momento, vi al pequeño que solía meterse en mi cama durante las tormentas buscando seguridad. Solo que ahora, él era quien intentaba protegerme. Esperaba que no lo hicieran, dijo, realmente esperaba que me demostraran que estaba equivocado. Las risas de la familia Hidalgo se hacían más fuertes, y el doctor Rodrigo, el padre de la novia, por supuesto tenía que ser médico. Probablemente conducía un BMW y tenía casa de verano en los Hamptons. Incluso se secaba las lágrimas como si fuera lo más divertido que había visto. Su esposa Valeria se cubría la boca, fingiendo sorpresa, pero sus hombros temblaban con risa contenida. Su niño dorado, Beltrán, presumía con sus amigos de escuelas elitistas, probablemente contando cómo habían puesto a un hombre de clase trabajadora en su lugar. Tadeo se puso de pie. No bruscamente, no de manera dramática, sino con un levantamiento lento y deliberado que de alguna manera captó la atención de todos en nuestra mesa y, en la mitad de las mesas circundantes. Este chico tenía presencia cuando quería usarla. Quizás porque siempre había sido la persona más inteligente de cualquier habitación. O quizás era simplemente genético. Dios sabe que su madre tenía la misma habilidad. Podía detener cualquier conversación solo con entrar en una habitación. Vámonos, papá. 4 palabras simples que de alguna manera penetraron todo el ruido en mi cabeza. No hablemos de esto, no dejes que te afecte. Ninguna de esas frases trilladas que la gente suele decir cuando alguien es humillado públicamente. Solo vámonos. Como si salir de tu propia boda porque alguien insultó a tu padre fuera lo más natural del mundo. Tadeo, no comencé, pero él ya había agarrado mi brazo. Es tu día de boda. No dejaré que estos idiotas lo arruinen. Ya lo arruinaron. Su voz seguía tranquila, seguía calmada, pero ahora había una firmeza de acero debajo. En el momento en que decidieron humillar al hombre que me crió, lo arruinaron todo. La música, alguna pieza clásica que probablemente costó un mes de salario obtener los derechos, se detuvo abruptamente. No gradualmente, no elegantemente, sino abruptamente, como si alguien hubiera desconectado el enchufe. Cada conversación en la sala murió con ella, dejando solo el sonido de tacones caros golpeando el mármol y el susurro de vestidos de diseñador mientras la gente se giraba para mirarnos. Fue entonces cuando me di cuenta de que Tadeo ya no me estaba hablando solo a mí. Le estaba hablando a toda la sala. ¿Quieren saber sobre este hombre?, dijo, su voz resonando por todo el salón como si estuviera dando una presentación en alguna reunión corporativa. Este hombre trabajaba 16 horas al día para que yo pudiera ir a la universidad. Vendió su auto para que yo pudiera tener una laptop para mis clases de informática.
Comía sándwiches de mantequilla de maní para la cena para que yo pudiera tener tutoría de cálculo. La mesa de los Hidalgo ahora estaba completamente en silencio. Sus risas habían sido reemplazadas por ese incómodo movimiento que ocurre cuando los ricos se dan cuenta de que podrían haber metido la pata en público. El doctor Rodrigo intentaba hacerle señales a alguien. Probablemente tratando de que volviera la música. Cualquier cosa para hacer desaparecer este momento incómodo. Pero Tadeo no había terminado. Ni siquiera estaba cerca de terminar. Este hombre me enseñó a lanzar una bola curva, a cambiar un neumático, a respetar a los demás sin importar cuánto dinero tengan en el banco. Su mirada ahora estaba fija en el doctor Rodrigo, y juro que vi al buen doctor encogerse realmente. Evidentemente, esa última lección no la aprendieron todos en esta sala. Quería agarrarlo, decirle que parara. No valía la pena. Hay batallas que no vale la pena librar, especialmente cuando estás rodeado y superado en número por personas que tienen más dinero que Dios y abogados. Enmarcación rápida. Pero algo en su postura me dijo que esta no era una decisión impulsiva. Era algo que había estado considerando, planeando, esperando quizás no tener que hacer. Tadeo, por favor, una voz llegó desde el otro lado de la sala. Silvana, la novia, parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo. Su vestido de novia probablemente costaba más que 6 meses de mi salario, y ahora parecía un error muy caro. Por favor, ¿qué? Tadeo se volvió hacia ella, y vi 24 años de crianza cristalizar en ese momento. Por favor, finge que tu familia no planeó esto. Por favor, ignora el hecho ridículo de que pensaron que humillar a mi padre sería una broma divertida en lo que debería ser el día más feliz de nuestras vidas. La sala estaba tan silenciosa ahora que podía escuchar mi propio corazón retumbando en mis oídos. 300 personas de la élite de Chicago, todas con sus mejores galas, viendo a un trabajador de la construcción y su hijo enfrentarse al dinero antiguo y al privilegio. Como una escena de película, excepto que las apuestas eran reales y la humillación abrumadora. Tadeo me miró de nuevo, y por un momento, su máscara se deslizó. Pude ver el dolor allí, la decepción, la ira porque alguien había intentado hacer sentir pequeño a su padre en el día de su boda. «Listo, papá». Eché un último vistazo a la sala, al rostro enrojecido del doctor Rodrigo, a la expresión atónita de Valeria, a Beltrán y sus secuaces, que ya no parecían tan contentos. A Silvana, de pie sola ante el altar en su vestido de $10.000, como un espantapájaros de diseñador. Luego miré a mi hijo inteligente, exitoso y leal, dispuesto a renunciarlo todo por mí. Sí, dije, poniéndome de pie y ajustando mi corbata comprada en una tienda departamental. Salgamos de este maldito lugar. Fue entonces cuando Tadeo soltó la bomba que lo cambiaría todo. Acaban de cometer el mayor error de sus vidas, dijo, su voz atravesando el silencioso salón como una promesa, o una amenaza. Todos ustedes. Y luego salimos juntos, padre e hijo, dejando atrás 300 caras atónitas y una boda muy cara. El problema con las salidas dramáticas es que todavía necesitas averiguar qué hacer después. Estábamos parados en el estacionamiento del Palmer House como 2 personas que acababan de robar un banco. Excepto que no habíamos robado dinero, sino que habíamos recuperado nuestra dignidad de una sala llena de ricos. El Tesla Model S de Tadeo brillaba bajo las luces fluorescentes. Sí, esa debería haber sido mi primera pista de que mi hijo estaba haciendo mucho mejor de lo que me había hecho creer, con su historia de ser un ingeniero de software principiante durante los últimos 2 años. Lindo auto, dije. ¿Por qué? ¿Qué más puedes decir cuando tu hijo aparece en su propia boda en un auto que cuesta más que tu salario anual? ¿Cuándo hiciste la actualización desde ese viejo Honda? Tadeo no respondió de inmediato. Simplemente hizo clic en el control remoto y las puertas se abrieron con ese silencio que grita ingeniería alemana o financiamiento de Silicon Valley. El interior era todo cuero negro y pantallas táctiles. El tipo de auto que solo había visto en revistas o pasando junto a mí en Lakes Shore Drive mientras yo estaba atrapado en mi Civic de 15 años. Sube, papá. Tenemos que hablar. El silencio que siguió fue del tipo que te hace querer encender la radio solo para llenar el espacio. Pero el sistema de sonido de Tadeo era tan elegante que tenía miedo de tocar cualquier cosa. Salimos del estacionamiento y subimos por Michigan Avenue, pasando por todas esas tiendas y restaurantes de lujo donde la familia Hidalgo probablemente gastaba más en un
Almuerzo que yo en un mes de comestibles. Chicago de noche es otra cosa. Todas esas luces reflejándose en el lago. El horizonte extendiéndose hacia las estrellas como si tratara de probar algo al mismo Dios. He vivido aquí toda mi vida. He trabajado en la mitad de esos edificios durante la construcción. Pero atravesar el centro en el Tesla con mi hijo, después de salir de su boda, hizo que todo pareciera diferente, como si estuviera viendo el mundo a través de los ojos de otra persona. ¿Quieres decirme qué diablos pasó allí? Finalmente pregunté cuando nos detuvimos en un semáforo cerca de Navy Pier. Porque estoy bastante seguro de que la gente normal no compra autos como este con sueldos de ingeniero de software. Las manos de Tadeo se tensaron en el volante. La luz cambió a verde y continuamos hacia el norte hacia Rollers Park, hacia el pequeño apartamento de 2 habitaciones donde lo crié después de que su madre decidiera que ser la esposa de un trabajador de la construcción no era lo suficientemente glamuroso y nos dejó. El mismo apartamento donde habíamos comido incontables cenas de cereal, donde lo había ayudado con su tarea en una mesa de cocina comprada en una tienda de segunda mano. ¿Recuerdas a mi compañero de cuarto de la universidad, Jake?, dijo finalmente. Sí, ese chico de California que estudiaba informática. El que tenía todas esas ideas de startups tecnológicas. Decías que siempre estaba inventando planes locos para hacerse rico rápido. Me reí, pero sonó hueco en el lujoso interior de cuero. Solías burlarte de él por pensar que podía cambiar el mundo con código. ¿Mentí? 2 palabras que me golpearon en el pecho como un martillo. Mi hijo inteligente, honesto, que nunca me había mentido, me había mentido. ¿Qué quieres decir con que mentiste? Tadeo entró en el estacionamiento de mi edificio de apartamentos. El mismo estacionamiento de asfalto agrietado donde aprendió a conducir en mi viejo Buick, donde jugábamos a atrapar la pelota cuando tenía 10 años y todavía pensaba que su viejo papá había colgado la luna. Apagó el motor pero no hizo ningún movimiento para salir. Jake y yo no solo fuimos a la universidad juntos, papá. Comenzamos una empresa en nuestro dormitorio en el segundo año. Ahora me miraba directamente al frente, como si no pudiera enfrentarme. Fortress Digital. Software de ciberseguridad. El nombre no significaba nada para mí. Para ser honesto, la mayoría de la tecnología no significa mucho para alguien que todavía prefiere un teléfono plegable a uno de esos elegantes smartphones. Pero algo en la voz de Tadeo sugería que debería significar algo. Bueno, dije lentamente, así que tuviste un pequeño negocio secundario en la universidad. No hay nada malo en eso. Muchos chicos intentan ganar un poco de dinero extra. Microsoft nos compró el año pasado. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como el humo de un gran incendio. Microsoft, la compañía de computadoras que incluso yo sabía que valía más que algunos pequeños países. 47 millones de dólares. Si hubiera estado bebiendo algo, definitivamente me habría atragantado. Como estaba, simplemente me quedé sentado allí como un idiota, tratando de procesar lo que mi hijo acababa de decirme. 47 millones de dólares. Eso es más de lo que yo podría ganar en 10 vidas. Más de lo que la mayoría de la gente ve en toda su historia familiar. Dios mío, Tadeo. Finalmente me volví para mirarlo. Realmente mirarlo. De repente, el auto caro tenía sentido. El hecho de que pudiera casarse con la familia Hidalgo sin pestañear tenía sentido. La confianza que había mostrado en ese salón de banquetes, tratando al doctor Rodrigo como si fuera dueño del lugar, de repente tenía perfecto sentido. ¿Por qué no me lo dijiste? Esa era la pregunta que más me dolía. No el dinero. Diablos, estaba increíblemente orgulloso de que mi hijo hubiera creado algo, pero el engaño, la pretensión, hacerme preocupar por su futuro cuando evidentemente estaba preparado para toda la vida antes de cumplir 25 años. Tadeo finalmente me miró, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Culpa, quizás, o vergüenza. Porque sabía que tratarías de regalarlo todo. ¿Qué? Papá, trabajaste en 3 empleos para enviarme a la universidad. Vendiste tu auto para que yo pudiera tener una laptop. Comías sándwiches de mantequilla de maní para la cena para que yo pudiera comer comidas decentes. Su voz se volvió espesa ahora, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Si supieras que valía 47 millones de dólares,
Habrías insistido en que te devolviera cada centavo que gastaste en mí. Y luego habrías tratado de donar el resto a la caridad o algo así. No estaba equivocado. La idea ya había cruzado por mi mente varias veces. Todos esos años de lucha, todos los sacrificios que había hecho. Y mi hijo había estado sentado en suficiente dinero para resolver los problemas de ambos 10 veces. Pero mirándolo ahora, viendo el dolor en sus ojos, me di cuenta de algo más. Querías ganarte mi respeto, dije tranquilamente. Quería merecerlo. La voz de Tadeo se quebró en la última palabra. Mientras crecía, eras mi héroe, papá. Este hombre que trabajaba tan duro por su hijo, nunca se quejaba, nunca se rendía. ¿Cómo le dices a alguien así que simplemente tuviste suerte con algo de código de computadora? Nos sentamos en silencio por un momento. Dos hombres, sentados en un autocaro, estacionados fuera de un edificio que había visto días mejores. La ironía no pasaba desapercibida. Mi hijo probablemente valía más que todos en nuestro vecindario juntos. Pero seguía siendo solo ese niño que me ayudaba a arreglar el fregadero de la cocina. «Hay algo más», dijo Tadeo finalmente. «¿Sobre esta noche? ¿Sobre la boda?» «¿Qué?» Vi el insulto antes que tú. Su voz ahora estaba plana, sin emoción. Grabé a Rodrigo pasándole el bolígrafo al primo de Beltrán. Escuché su plan. La ira que había estado creciendo en mi pecho de repente estalló. ¿Lo sabías? ¿Sabías que iban a humillarme y no lo detuviste? Necesitaba ver si realmente lo harían. Tadeo ahora estaba completamente frente a mí. Necesitaba saber en qué tipo de familia estaba a punto de casarme. ¿Qué tipo de familia trataría así a mi padre? ¿Y Silvana, tu prometida, qué pensaba de esto? La mandíbula de Tadeo se tensó, y cuando habló, su voz era más fría de lo que jamás había escuchado. Ella dijo: «Me estoy casando con mi verdadero padre. Ese trabajador de la construcción es solo una formalidad». Esas palabras me golpearon como un golpe físico. No solo el insulto, sino la crueldad casual. La desestimación de 22 años de vida como una formalidad. Me sentí más pequeño que cuando estaba parado en ese salón de banquetes con esa maldita tarjeta en la mano. Más pequeño que cuando Janet se fue. ¿Y ahora qué?, pregunté, porque realmente no sabía qué más decir. Tadeo sonrió, y fue la sonrisa más fría que había visto en la cara de mi hijo. La sonrisa de alguien que acaba de conseguir exactamente la munición que necesitaba para una guerra que había estado planeando librar. Ahora, aprenderán exactamente a quién acaban de insultar. A la mañana siguiente cuando desperté, pensé que tal vez todo el asunto había sido algún tipo de sueño febril inducido por el estrés. ¿Sabes cómo a veces la realidad se vuelve tan absurda que tu cerebro trata de convencerte de que no puede ser real? Ese era yo, acostado en mi misma vieja cama, en mi mismo viejo apartamento, tratando de procesar el hecho de que mi hijo valía $47 millones y acababa de salir de su propia boda para defender mi honor. Pero luego vi a Tadeo en mi cocina, vestido con un traje azul marino que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, bebiendo café de mi taza de los Vers con una astilla, como si se estuviera preparando para la guerra. Déjame decirte algo. Cuando Tadeo Mendoza decide ir a la guerra, más vale que creas que el otro lado no tiene oportunidad. Buenos días, papá, dijo sin levantar la vista de lo que estaba leyendo en su teléfono. ¿Dormiste bien? Como alguien que acaba de descubrir que su hijo es secretamente el bebé de Bill Gates, respondí, dirigiéndome a la cafetera con mi bata puesta. ¿Por qué estás levantado tan temprano? ¿Por qué pareces como si estuvieras a punto de cancelar la hipoteca de alguien? Tadeo finalmente me miró, y esa sonrisa fría volvió. Esa sonrisa que haría que un prestamista se pusiera nervioso. Porque estoy a punto de cancelar la hipoteca de alguien. De varias personas, en realidad. ¿Qué? Papá, ¿recuerdas cuando te hablé sobre aprender a pensar diferente a otros tecnólogos? ¿Sobre tener una perspectiva de abajo hacia arriba? Dejó su teléfono y se apoyó en mi mostrador como si estuviera a punto de contar una larga historia. Bueno, resulta que esa perspectiva también es útil cuando quieres adquirir empresas. Me serví una taza de café, sin leche porque la leche suele ser un lujo que omito, e intenté seguir su lógica. ¿Estás hablando de adquirir empresas ahora? Estoy hablando de adquirir una empresa muy específica. Grupo Hotelero Hidalgo.
Lo dijo tan calmadamente, como si estuviera discutiendo el clima o las posibilidades de los Bears esta temporada, que hizo que mi sangre se enfriara. Tadeo, ¿qué has hecho? Si te preocupa la legalidad, no hay nada ilegal. Se puso de pie y ajustó su corbata. La seda probablemente costaba más de lo que gasto en comida en un mes. Todo lo que he hecho es completamente legal. Registros públicos, empresas fantasma legítimas, documentos legales adecuados. La familia Hidalgo está a punto de entender que insultar a Osvaldo Mendoza tiene consecuencias que nunca previeron. Una hora después, me encontré nuevamente sentado en el asiento del pasajero del Tesla. Esta vez nos dirigíamos al centro del Loop, donde todas esas torres de cristal llenas de ricos tomando decisiones de ricos rasgan el cielo de Chicago. Tadeo insistió en que lo acompañara, diciendo que debería presenciar este momento en persona. Pero honestamente, solo quería ir a trabajar y fingir que nada de esto había sucedido. Enfrentar a la familia Hidalgo en su propio territorio se sentía como entrar en una guarida de leones con un collar de filetes. ¿Nervioso?, preguntó Tadeo mientras entrábamos en el estacionamiento de un edificio que parecía haber costado más que el presupuesto anual de algunos países. Mucho, admití. Esta gente tiene abogados, hijo. Tienen conexiones. ¿Tienen? No tienen nada, interrumpió Tadeo. Había algo en su voz que me recordaba a su madre. Esa certeza absoluta de que tenía razón, incluso cuando todo el mundo le decía lo contrario. Confía en mí, papá, hoy absolutamente no tienen nada. Las oficinas del grupo hotelero Hidalgo ocupaban 3 pisos de bienes raíces prime en el centro. Todo mármol y caoba, y ese tipo de arte moderno elegante que se supone que debe hacerte sentir inferior. La recepcionista, una rubia que parecía haber salido de una revista y probablemente ganaba más que la mayoría de los maestros, nos recibió con esa sonrisa falsa que los ricos usan cuando quieren que sepas que no perteneces aquí. Señor Mendoza, dijo, mirando a Tadeo de una manera que sugería que no podía entender completamente por qué estaba allí. Lo siento, pero no hay ninguna cita programada. Ahora la hay, respondió Tadeo, pasando por su escritorio como si fuera dueño del lugar. Lo que estaba a punto de descubrir, en cierto modo lo era. La sala de juntas era exactamente lo que esperarías de personas que creen que escribir «padre falso con baja educación» en la tarjeta de asiento de alguien es un comportamiento aceptable. Sillas de cuero que probablemente costaban más que mi auto, una mesa que podría servir como pista de aterrizaje, y ventanas con vistas al lago Michigan que harían llorar a un fotógrafo de viajes. Rodrigo Hidalgo estaba sentado a la cabecera de la mesa como un rey presidiendo su corte, todavía con esa expresión de suficiencia que tenía en la boda. Estaba rodeado por su habitual séquito. Valeria parecía recién salida de un catálogo de club campestre. Beltrán y sus amigos de escuelas de élite trataban esto como algún tipo de juego. Y un grupo de personas que supuse eran abogados y ejecutivos, todos con esa mirada de tiburón hambriento que grita horas facturables. Tadeo, dijo Rodrigo al vernos entrar, sin molestarse en ponerse de pie. Debo decir que estoy sorprendido de verte aquí después de tu dramática salida de anoche. Pensé que estarías en tu luna de miel ahora. Oh, hubo un cambio de planes, respondió Tadeo, sentándose en una silla como si perteneciera allí. De hecho, hay varios cambios de planes. Fue entonces cuando abrió su maletín. Cuero, caro, el tipo de cosa que anuncia a la sala que su dueño se toma los negocios en serio, y comenzó a extender documentos sobre esa increíblemente cara mesa. Parecían documentos legales, con suficientes sellos oficiales y membretes para equipar una oficina gubernamental. ¿Qué es todo esto?, preguntó Rodrigo, pero su voz había perdido algo de confianza. Los ricos tienen un sexto sentido para los documentos legales, especialmente cuando son presentados por alguien a quien han insultado recientemente. Estos, dijo Tadeo, con voz adoptando ese tono de profesor que solía usar cuando explicaba problemas de tarea a su novia de secundaria, son informes de adquisición de acciones, declaraciones de representación, documentos de transferencia de propiedad, y varios otros documentos relacionados con mis recientes actividades comerciales. El color comenzó a drenar de la cara de Rodrigo como si alguien hubiera abierto una válvula. ¿Qué actividades comerciales? Tadeo sonrió, y juro por Dios que fue la sonrisa más aterradora que he visto en la cara de mi hijo. Bueno, resulta que el grupo hotelero Hidalgo ha tenido algunos problemas de flujo de caja recientemente. Nada demasiado grave,
Solo el tipo de problemas de apalancamiento que hacen que una empresa sea atractiva para los inversores externos que buscan activos subvaluados. Eso es imposible, interrumpió Valeria, con pánico en su voz. Hemos sido rentables durante 15 trimestres consecutivos. Han sido rentables, asintió Tadeo. Pero también han estado utilizando esa rentabilidad como garantía para algunos préstamos de expansión bastante agresivos. El nuevo hotel en Miami, ese proyecto de resort en Bahamas, la adquisición de la cadena de restaurantes del año pasado. Muy ambicioso, muy caro, muy dependiente de mantener ciertas relaciones de interés de deuda. Beltrán ahora parecía confundido, probablemente porque nadie se había molestado en explicar al niño dorado cómo funciona realmente un negocio. Más allá de la empresa de papá gana dinero. Pero los abogados en la sala comenzaban a verse muy preocupados, como lo hacen los abogados cuando se dan cuenta de que sus clientes pueden haber cometido un error muy costoso. Durante los últimos 6 meses, continuó Tadeo, sacando más documentos. He estado adquiriendo silenciosamente acciones del grupo hotelero Hidalgo a través de una serie de empresas fantasma. Nada dramático, nada que activaría requisitos de divulgación, solo pequeñas compras aquí y allá. Generalmente cuando las acciones bajaban debido a fluctuaciones del mercado o variaciones en las ganancias trimestrales. Eso es imposible, balbuceó Rodrigo. Cualquier cambio significativo en la propiedad nos habría sido notificado. Cualquier cambio de propiedad por encima del 5% de una sola entidad se les habría notificado, corrigió Tadeo. Pero cuando dispersas esas compras entre múltiples empresas legalmente distintas, cada una justo por debajo de ese umbral, bueno, los requisitos de divulgación se vuelven más flexibles. Sacó el documento final, esta vez en una carpeta legal azul que de alguna manera parecía más siniestra que todos los demás documentos combinados. A partir de las 9:30 de esta mañana, las diversas entidades que controlo ahora poseen el 51% de las acciones en circulación del Grupo Hotelero Hidalgo. El silencio que siguió fue el tipo que escuchas antes de que un edificio se derrumbe. La boca de Rodrigo se movía, pero no salía ningún sonido. Valeria parecía a punto de desmayarse. Beltrán y sus amigos finalmente se daban cuenta de que esto ya no era un juego. No puedes hacer esto, finalmente logró decir Rodrigo con voz ronca. En realidad, puedo, y lo he hecho. Tadeo se reclinó en su silla, completamente relajado, como si estuviera discutiendo planes de fin de semana en lugar de destruir el imperio familiar de alguien. Como accionista mayoritario de esta empresa, ejerzo mi derecho a convocar una reunión de emergencia de la junta directiva para discutir un nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo con efecto inmediato. Toda la familia Hidalgo queda despedida de todas las posiciones en el Grupo Hotelero Hidalgo. Tienen 1 hora para limpiar sus oficinas y entregar toda la propiedad de la empresa. La voz de Tadeo era firme, profesional, completamente sin emoción. Seguridad los escoltará fuera del edificio. Rodrigo se puso de pie de un salto, con la cara morada de ira. Pequeño hijo de puta. No puedes simplemente. Doctor Hidalgo, interrumpió Tadeo, su voz todavía calmada pero con un filo que podría cortar vidrio. Anoche cometió un error de juicio muy simple. Pensó que podía humillar a Osvaldo Mendoza, un hombre que trabajó 3 empleos para que su hijo fuera a la universidad, un hombre que sacrificó todo para dar a su hijo las oportunidades que ustedes dan por sentado, y pensó que no habría consecuencias. Se puso de pie, arreglando ese costoso traje, y por un momento se veía como el niño que solía enfrentar a los matones en el patio de recreo. Solo que ahora llevaba un traje que costaba más que el auto de la mayoría de la gente y tenía el poder financiero para destruir vidas. Estaba equivocado, dijo simplemente. Esta empresa ahora pertenece, a través de mí, al hombre del que se burlaron. Osvaldo Mendoza es su nuevo jefe, y su primera decisión ejecutiva es que ninguno de ustedes trabaja aquí más. Como si fuera una señal, apareció personal de seguridad en la puerta. Profesionales, educados, pero con ese tipo de presencia que deja claro que esto no es una solicitud. Caballeros, dijo Tadeo al equipo de seguridad con una cortesía que nunca había mostrado a la familia Hidalgo. Por favor, escolten a los antiguos propietarios a sus oficinas para que puedan recoger sus pertenencias personales. Estoy seguro de que tienen un edificio que evacuar. Y así, el hijo de Osvaldo Mendoza compró y destruyó un imperio familiar antes del almuerzo del martes. Todo porque pensaron que sería divertido insultar a un trabajador de la construcción en la boda de su hijo. ¿Sabes cómo dicen que la venganza es un plato que se sirve mejor frío?
Aparentemente, se desliza muy suavemente cuando se sirve con adquisiciones corporativas y un patrimonio neto de 47 millones de dólares. Para cuando salimos de esa torre de cristal, dejando a la familia Hidalgo recogiendo sus cosas y contemplando su asombrosa caída desde las alturas, sentí como si estuviera viviendo la vida de otra persona. El tipo de vida donde los buenos realmente ganan y los ricos idiotas reciben su merecido. Pero así es la vida en Chicago. Las noticias viajan rápido, especialmente cuando involucran a una familia de dinero antiguo siendo completamente destruida por un chico de Rollers Park. Para cuando regresamos al Tesla de Tadeo, su teléfono zumbaba como un nido de avispas enfurecidas, y el mío no estaba mucho mejor. Papá, probablemente quieras poner esa cosa en silencio, dijo Tadeo, mirando de reojo mi viejo teléfono plegable mientras salíamos del estacionamiento. Esto se va a poner interesante. ¿Qué tipo de interesante? Me entregó su smartphone, y casi lo dejé caer cuando vi la pantalla. Alertas de noticias, mensajes de texto, llamadas perdidas. Parecía que media Chicago estaba tratando de contactar a mi hijo. Pero lo que hizo que mi mandíbula cayera fueron los titulares. Adquisición de venganza por boda conmociona al mundo empresarial de Chicago, leí en voz alta. Millonario tecnológico destruye a su casi suegro después de humillación en boda. Dios mío, Tadeo, ¿cómo está esto ya en las noticias? Redes sociales, papá, alguien en la boda probablemente tuiteó todo el asunto en tiempo real. Además, las adquisiciones corporativas son registros públicos. Los periodistas financieros probablemente notaron las presentaciones esta mañana y conectaron los puntos. Sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que acaba de lanzar una bomba nuclear y está mirando la nube de hongo. Y, bueno, la familia Hidalgo no es particularmente discreta. La mitad de su círculo social probablemente anticipó esto en el momento en que salimos del salón de banquetes. Para cuando regresamos a mi apartamento, la historia había explotado en todos los medios de noticias locales y comenzaba a entrar en los medios nacionales. Mis vecinos, personas que habían vivido al lado mío por más de 10 años, de repente me miraban como si fuera algún tipo de celebridad. La señora Rodríguez del 3B incluso me pidió un autógrafo mientras revisaba mi correo. Esto es una locura, murmuré, viendo a Tadeo desplazarse por lo que parecían ser cientos de mensajes en su teléfono. La gente te está llamando un genio empresarial. Mejor que ser llamado un padre falso, respondió sin levantar la vista. Aunque debo admitir, algunas de estas solicitudes de entrevistas son bastante tentadoras. Bloomberg quiere hacer un especial sobre la nueva cara de la venganza corporativa. Forbes pregunta por mi estrategia de inversión. ¿Vas a aceptar alguna? Tadeo finalmente levantó la vista de su teléfono, y vi algo en su expresión que me recordó al niño que una vez fue ridiculizado en la escuela por usar los mismos tenis 2 años seguidos. ¿Qué crees que debería hacer, papá? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que debería. Este era mi hijo, que valía más dinero del que podía comprender, pidiéndome a mí, un trabajador de la construcción que nunca había ganado más de $50,000 en un año, consejos sobre cómo manejar la atención de los medios nacionales. Era como si me pidieran que le explicara física cuántica a Stephen Hawking. Creo, dije cuidadosamente, que deberías hacer lo que te haga sentir bien cuando te mires al espejo mañana por la mañana. Esa no es exactamente una estrategia empresarial. No, pero es la única estrategia que importa cuando intentas dormir por la noche. Me senté en mi sillón reclinable, el mismo que compré con descuento hace 5 años, y miré a mi hijo sentado en mi sofá comprado en un mercado de pulgas con su traje de miles de dólares. ¿Los has destruido, Tadeo? Completamente. La pregunta es, ¿cómo te sientes al respecto? Tadeo estuvo en silencio por un largo tiempo, mirando la pantalla de su teléfono, pero sin verla realmente. Cuando finalmente habló, su voz era más suave que en toda la mañana. Honestamente, parte de mí se siente como una mierda. ¿Qué parte? La parte que recuerda haberse comprometido con Silvana hace 6 meses. La parte que pensó que pasaría el resto de mi vida con alguien que resultó ser capaz de llamar a mi padre una formalidad. Dejó su teléfono y se recostó en los cojines del sofá. La amaba, papá. O pensé que la amaba. Ahora toda su familia perderá todo porque no pudieron comportarse con cortesía humana básica por una noche. ¿Te arrepientes de la adquisición?
Absolutamente no. Cuando decidieron humillarte, tomaron una decisión. Solo estoy procesando, supongo. Se frotó los ojos, pareciendo de repente como el estudiante universitario cansado que recordaba durante la semana de exámenes finales. Planear la venganza en teoría es una cosa. Realmente ver colapsar la vida de las personas en tiempo real es otra. En ese momento, sonó mi teléfono. No vibró. Realmente sonó, con ese antiguo timbre de teléfono que hace que las personas menores de 30 años miren confundidas a su alrededor. La pantalla mostraba un número que no reconocí, pero el código de área era local. Señor Mendoza. La voz al otro lado era profesional, elegante, el tipo de voz que cobra por hora. Soy Margaret Chen de Noticias Canal 7. Esperaba hacerle algunas preguntas sobre la adquisición corporativa de esta mañana y su conexión con el incidente de la boda de anoche. Realmente no tengo nada que decir, comencé, pero ella me interrumpió. Señor, nuestras fuentes indican que su hijo específicamente compró una participación controladora en el grupo hotelero Hidalgo como venganza porque esa familia lo insultó a usted en la boda. ¿Le gustaría comentar sobre lo que se está llamando el acto de venganza filial más caro en la historia empresarial de Chicago? Miré a Tadeo, quien me estaba mirando con una expresión que no podía interpretar completamente. ¿Quieres saber lo que pienso sobre mi hijo defendiendo mi dignidad? Sí, señor. Creo que cualquier padre estaría orgulloso de tener un hijo que lucha por la justicia sin importar el costo. Y creo que la familia Hidalgo aprendió una costosa lección sobre juzgar a las personas por sus cuentas bancarias, en lugar de su carácter. ¿Entonces apoya las acciones de su hijo, señora? Mi hijo acaba de demostrar que el trabajador de la construcción al que llamaron padre falso crió a alguien con las agallas suficientes para comprar toda su empresa antes del almuerzo. Si eso no es justicia, no sé qué es. Después de colgar, Tadeo me miraba con algo que parecía adoración. ¿Realmente estás bien con todo esto, hijo? ¿Sabes de qué me estoy dando cuenta realmente? Me levanté y caminé hacia la ventana de la cocina, mirando el horizonte de Chicago, donde en algún lugar de esas torres de cristal, la familia Hidalgo probablemente estaba experimentando el peor día de sus vidas. Me estoy dando cuenta de que cuando las cosas se pusieron feas, elegiste a la familia por encima de todo. Abandonaste una boda, un matrimonio, toda la vida que habías planeado, porque alguien no respetaba a tu viejo. Nos faltaron el respeto a ambos. No, nos faltaron el respeto a mí, pero tú hiciste que se tratara de nosotros. Me volví para mirarlo. Esa es la diferencia entre personas como ellos y personas como nosotros, Tadeo. Cuando las cosas se ponen feas, no abandonamos a la familia. Para la noche, la historia había llegado a las noticias nacionales. CNN lo estaba presentando como una historia de interés empresarial. Fox News lo llamaba un ejemplo del espíritu empresarial estadounidense. MSNBC lo estaba analizando como un estudio de caso sobre riqueza, desigualdad y justicia social. Mi teléfono no dejaba de sonar. Las solicitudes de entrevistas de Tadeo se habían multiplicado aproximadamente 1000%. Y la señora Rodríguez aparentemente comenzó a cobrar $5 a otros vecinos por contar la historia de Osvaldo y su hijo millonario del Dosa. Esto se está saliendo de control, dije, mirando las camionetas de noticias estacionadas frente a nuestro edificio. Se calmará en unos días, respondió Tadeo. Pero no sonaba muy convencido. El ciclo de noticias se mueve rápido ahora. ¿Qué pasa con la familia Hidalgo? ¿Qué será de ellos ahora? La expresión de Tadeo se endureció nuevamente. Rodrigo está siendo investigado por algunas prácticas contables creativas que se descubrieron durante la diligencia debida de la adquisición. Resulta que cuando estás desesperado por mantener tu estilo de vida, a veces tomas decisiones financieras cuestionables. Valeria tuvo que cancelar su membresía en el club campestre. Aparentemente, sus activos líquidos estaban más vinculados a las acciones de la empresa de lo que cualquiera se dio cuenta. Se encogió de hombros. Beltrán probablemente tendrá que conseguir un trabajo real por primera vez en su vida. ¿Y Silvana? El problema de Silvana ahora es que está asociada con una familia en caída libre. Sus seguidores de Instagram están disminuyendo por miles. Las páginas sociales la están tratando como una historia de advertencia. La voz de Tadeo era plana, sin emoción.
Ella tomó una decisión cuando te llamó una formalidad. Ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Esa noche, cuando las camionetas de noticias finalmente se dieron por vencidas y se fueron, cuando Tadeo rechazó su 100ª solicitud de entrevista, cuando apagué mi teléfono solo para tener algo de paz, nos sentamos en mi sala comiendo pizza sobrante y viendo a los Caps perder contra los Cardinals, como si fuera cualquier otro martes. ¿Sabes cuál es la parte extraña?, dijo Tadeo durante el descanso de la 7ª entrada. ¿Qué? Me siento más como yo mismo hoy que en meses, tal vez años. Mordió un trozo de pizza. Barata, grasienta. El tipo que sabe mejor que cualquier cosa que puedas conseguir en esos lugares elegantes del centro. Todo ese tiempo estuve pensando en cómo contarte sobre el dinero. Cómo ser el tipo de hombre que me crió. Resulta que la respuesta era bastante simple. Sí, simplemente ser el hijo de Osvaldo Mendoza. Todo lo demás son solo detalles. ¿Sabes qué? Sentado en mi deteriorado apartamento, viendo a mi hijo multimillonario comer pizza de gasolinera mientras el resto de Chicago trataba de averiguar qué acababa de suceder, me di cuenta de que tenía absolutamente razón. Han pasado 3 meses desde el colapso Hidalgo, como el Chicago Tribune comenzó a llamarlo, y me atrevo a decir que la vida ha vuelto a algo parecido a la normalidad. Tadeo todavía viene a nuestras cenas dominicales. Todavía come mi mediocre estofado de carne como si fuera costilla premium. Todavía actúa como si ser dueño de una empresa que vale millones no fuera gran cosa. El circo mediático se ha movido a cualquier drama de ricos que estuviera de moda esa semana. La mayoría de los días, puedo caminar hasta la tienda de la esquina sin que nadie me pregunte cómo se siente ser el papá más caro de Chicago. Pero esa noche, Dios mío, esa noche nunca la olvidaré. Era finales de octubre durante una tormenta, el tipo de tormenta que te hace agradecer estar adentro. El viento sonaba como si estuviera tratando de desmontar el edificio, y la lluvia golpeaba las ventanas como grava en la palma de tu mano. Estaba medio recostado en mi sillón, medio viendo algún programa de detectives, medio dormitando, cuando comenzaron los golpes en la puerta. No golpes educados, como los de un vecino pidiendo azúcar, sino golpes desesperados, como los de alguien que necesita escapar de algo más que solo el clima. Al principio, pensé que podría ser algún borracho que se confundió de apartamento. No sería la primera vez en este vecindario, pero luego lo escuché, débilmente a través de la puerta, apenas audible sobre la tormenta. Señor Mendoza, por favor. Sé que está ahí. Vi las luces. Conocía esa voz. Incluso elevada por la desesperación, incluso quebrada por lo que sonaba como lágrimas. Sabía exactamente quién estaba parada en mi pasillo, empapada por lo que fuera que goteaba del techo esta semana. Silvana Hidalgo, o supongo que solo Silvana ahora, desde la boda que nunca sucedió. Me quedé sentado allí durante unos buenos 30 segundos, mirando mi puerta principal como si pudiera explotar si me acercaba a ella. Parte de mí quería fingir que no había oído nada, simplemente subir el volumen del televisor y esperar a que se rindiera y se fuera. Después de todo lo que había pasado, después de la humillación y la venganza y la completa destrucción de su imperio familiar, ¿qué podría querer decirme? Pero luego los golpes volvieron, más débiles esta vez, y escuché algo que penetró toda mi ira y resentimiento. Estaba llorando. No ese llanto elegante y fotogénico que ves en las películas, sino el llanto feo y desesperado de alguien cuyo mundo se ha derrumbado completamente. Maldición, murmuré, levantándome de mi silla. Osvaldo Mendoza podrá ser muchas cosas, pero no soy el tipo de hombre que deja a alguien parado bajo la lluvia, sin importar lo que hayan hecho. Abrí la puerta y, Dios mío, parecía el infierno. Recordaba a Silvana en la boda como ese tipo de princesa de revista perfectamente pulida, probablemente con profesionales arreglando su cabello cada mañana y manicura 2 veces por semana. La mujer que estaba en mi puerta parecía haber estado viviendo en su auto durante un mes. Su cabello rubio estaba pegado a su cabeza. Su maquillaje corría en pequeños ríos negros por sus mejillas, y temblaba tanto que podía oír sus dientes castañeteando. Señor Mendoza, dijo, su voz tan pequeña que casi desaparecía en la tormenta. Siento molestarlo. Sé que probablemente soy la última persona que quiere ver, pero yo no sabía a dónde más ir. Silvana, mantuve mi voz neutral. Ni amigable, ni hostil. ¿Qué estás haciendo aquí?
Necesito hablar con Tadeo, por favor. Se abrazó a sí misma, tratando de dejar de temblar. Sé que probablemente no quiera verme, pero tengo que intentar explicar. Niña, es casi medianoche y pareces que acabas de nadar en el lago Michigan. Lo que sea que hayas venido a decir puede esperar hasta que no estés sufriendo de hipotermia. Me aparté de la puerta. Entra, antes de que te dé neumonía. Dudó por un segundo, como si no estuviera segura de si era algún tipo de trampa, y luego entró en mi apartamento. El agua inmediatamente comenzó a gotear de su ropa empapada hasta mi alfombra. Pero demonios, la alfombra era más vieja que la tierra de todos modos. Gracias, susurró, todavía temblando. Sé que no merezco. Nadie merece congelarse en un pasillo, la interrumpí, sacando una toalla de mi armario de ropa blanca y entregándosela. Toma, sécate. Justo entonces, escuché el sonido de llaves en la cerradura, seguido por pasos que podría reconocer en cualquier momento. Tadeo usualmente se quedaba en su nuevo apartamento del centro la mayoría de las noches. Aparentemente, cuando compras una empresa, realmente tienes que dirigirla. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero todavía tenía las llaves de mi lugar y a veces aparecía en momentos aleatorios, generalmente cuando necesitaba pensar en algo complicado. Papá, vi las noticias sobre la votación del Consejo Municipal para el desarrollo de la Costa del Lago. La voz de Tadeo se detuvo abruptamente cuando dobló la esquina y vio a Silvana parada en mi sala, empapada, pareciendo un gato callejero que traje de la tormenta. El silencio que siguió fue como el que escuchas antes de un tiroteo en una película del viejo oeste. Tadeo simplemente se quedó allí, todavía con su caro traje de negocios pero con la corbata suelta y las mangas enrolladas, mirando a la mujer que debería haber sido su esposa. Silvana parecía que quería desaparecer en mis muebles, agarrando esa toalla como si pudiera protegerla de lo que estaba por venir. ¿Qué está haciendo ella aquí? La voz de Tadeo era plana, completamente sin emoción, de esa manera que significa que está luchando por mantener el control. Apareció aquí hace unos minutos, dije cuidadosamente, empapada, pidiendo hablar contigo. No hay nada de qué hablar. Tadeo comenzó a darse la vuelta, como si prefiriera volver a la tormenta que lidiar con esto. Tadeo, por favor. La voz de Silvana se quebró en su nombre. Sé que me odias. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito que sepas que nunca quise que nada de esto sucediera. ¿Nunca quisiste que sucediera qué? Tadeo se volvió hacia ella, pero no se dio la vuelta. ¿Nunca quisiste casarte conmigo? ¿Nunca quisiste llamar a mi padre un padre falso? ¿O nunca quisiste que te atraparan haciendo estas cosas? Nunca quise lastimarte. Las palabras salieron precipitadamente, como si hubiera estado practicándolas. Nada de esto, la tarjeta, lo que dije, ver a mi familia perderlo todo. Nada de esto debería haber sucedido. Tadeo finalmente se dio la vuelta, y la expresión en su rostro era más fría que el viento de octubre que sacudía mis ventanas. ¿En serio? Porque desde mi perspectiva, todo sucedió exactamente como tu familia lo planeó. No, no entiendes. Entiendo perfectamente. Entiendo que tú y tu familia pensaron que sería divertido humillar a un trabajador de la construcción en tu boda. Entiendo que llamaste al hombre que me crió una formalidad. Entiendo que nunca te importé ni mi familia ni nada excepto el dinero con el que pensabas que te ibas a casar. Eso no es cierto. Entonces explica la tarjeta, Silvana. Explica, padre falso con baja educación, estampado en letras doradas si no fue planeado. Silvana parecía como si hubiera sido abofeteada. Abrió la boca, luego la cerró, luego la abrió nuevamente, como un pez ahogándose fuera del agua. Fue idea de Beltrán. Una broma estúpida que se salió de control. ¿Una broma? Él dijo que sería divertido hacer una pequeña broma a tu padre. Nada serio, solo un recordatorio de que realmente no encajaba en nuestro círculo. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, mezclándose con la lluvia que aún goteaba de su cabello. Le dije que era mezquino, pero él dijo que era inofensivo, que tu papá probablemente se reiría. ¿Creíste esa mierda? Quería creerlo. Su voz ahora era casi un susurro. Quería creer que era solo Beltrán siendo Beltrán, y que tal vez si lo seguía la corriente, finalmente aceptaría que me estaba casando contigo por amor y no por dinero.
Tadeo la miró fijamente por un largo tiempo, y pude ver que estaba tratando de procesar lo que acababa de decir. Consentiste en llamar a mi padre un padre falso porque querías la aprobación de tu hermano. Sé cómo suena. Suena exactamente como el tipo de persona que pensé que eras. El tipo de persona que empujaría a otros bajo el autobús para quedar bien. Tadeo, por favor, solo déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo pudiste quedarte allí y ver cómo humillaban a la persona más importante en mi vida? ¿Cómo pudiste llamarlo una formalidad? Tadeo sacó algo de su bolsillo. Un sobre. Grueso y oficial. Esta es tu explicación. Arrojó el sobre mi mesa de café, y Silvana lo miró como si pudiera morderla. ¿Qué es eso? Ábrelo. Con manos temblorosas, Silvana tomó el sobre y lo abrió. Vi cómo su rostro palidecía mientras leía el contenido. Una cláusula de no competencia, explicó Tadeo, su voz manteniendo esa terrible calma. Firmada por tu familia cuando necesitaban efectivo desesperadamente después de que compré su empresa. Prohíbe a cualquier persona con el apellido Hidalgo trabajar en la industria hotelera durante los próximos 20 años. No entiendo. Significa que no puedes trabajar para ningún hotel, restaurante o empresa de entretenimiento en Estados Unidos. Significa que el nombre de tu familia es veneno en la única industria que conocen. Tadeo se acercó, y vi algo en sus ojos que me recordaba a mí mismo en mis momentos más enojados. Significa que tuviste la oportunidad de hacer lo correcto, pero elegiste la humillación en lugar del amor. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Silvana ahora estaba sollozando abiertamente, sosteniendo ese documento legal como si fuera una sentencia de muerte, y en su mundo, probablemente lo era. Elegiste la dignidad de tu padre sobre mi arrepentimiento, dijo Tadeo, moviéndose hacia la puerta. ¿Sabes qué? Volvería a hacer la misma elección 100 veces. Abrió la puerta, y el sonido de la tormenta llenó nuevamente mi apartamento. Tadeo, dije suavemente. Me miró, y por un momento, vi al niño que solía pedirme que revisara debajo de la cama en busca de monstruos. Ella puede quedarse hasta que pase la tormenta, dije, nadie debería conducir con este clima. Tadeo asintió, luego miró a Silvana una última vez. Cuando salgas de aquí, dijo, no vuelvas. Hemos terminado, Silvana. Terminamos cuando decidiste que mi padre no merecía la cortesía humana básica. Luego se fue, dejándonos a mí y a la mujer que casi se convierte en su esposa, con el eco de la puerta cerrándose como la última palabra en una discusión que había estado gestándose durante 3 meses. 6 meses después del enfrentamiento de medianoche con Silvana, me encontré de pie en el baño del Ritz-Carlton de Chicago, mirando mi reflejo, preguntándome cómo diablos Osvaldo Mendoza había terminado en una gala benéfica de corbata negra. El traje que Tadeo me compró, y quiero decir compró, no alquiló, porque aparentemente cuando vales $47 millones no alquilas ropa formal, me quedaba mejor que cualquier cosa que hubiera usado en mi vida. La pajarita era de seda, los gemelos eran de oro real, y los zapatos probablemente costaban más de lo que había gastado en comestibles en los últimos 3 meses. Pero mirando mi reflejo, con esa iluminación lujosa de baño que hace que todos se vean como estrellas de cine, todavía veía al mismo trabajador de la construcción. Salido de Rollers Park, que crió a un hijo con sándwiches de mantequilla de maní y muebles de segunda mano. Te ves bien, viejo, murmuré a mi reflejo, tratando de animarme para lo que estaba por venir. Porque en unos 10 minutos, caminaría hacia un salón de banquetes lleno de la élite de Chicago. Las mismas personas que han estado hablando sobre la adquisición Hidalgo durante meses, y escucharé a mi hijo anunciar algo que cambiará mi vida para siempre. Los últimos 6 meses han sido un torbellino de cambios. Tadeo se sumergió por completo en dirigir el grupo hotelero Hidalgo, que rebautizó como Hoteles Mendoza, porque, como dijo, ¿por qué mantener un nombre asociado con personas que pensaron que humillar a un padre de clase trabajadora era un entretenimiento aceptable? La empresa en realidad estaba funcionando mejor bajo su liderazgo que bajo la familia Hidalgo. Principalmente porque Tadeo entiende algo que las familias de dinero antiguo a menudo olvidan. Tratar a tus empleados como personas en lugar de recursos desechables tiende a mejorar la productividad. Pero el mayor cambio no fue en el imperio empresarial de Tadeo o su cuenta bancaria o su repentino estatus como uno de los solteros más codiciados de Chicago. Aunque las páginas sociales estaban obsesionadas con esto último.
El mayor cambio fue en cómo veía el mundo y cómo el mundo lo veía a él. Ese niño que crié para arreglar cosas con ingenio en lugar de efectivo se había convertido en un hombre que entendía que a veces los problemas más importantes necesitan ambos. Y esta noche lo demostraría frente a todas las personas influyentes de Chicago. Me ajusté la pajarita una última vez, salí del baño y caminé por los pasillos de mármol del Ritz-Carlton hacia el gran salón de baile, donde 500 de las personas más influyentes de la ciudad se estaban reuniendo para lo que la invitación llamaba una noche de filantropía transformadora. Lo que sea que eso significara. El salón de baile era exactamente lo que esperarías de un evento en el Ritz-Carlton. Candelabros de cristal que probablemente costaban más que mi edificio de apartamentos. Mesas llenas de suficiente platería para equipar un restaurante. Y arreglos florales que parecían diseñados por alguien con un doctorado en hacer sentir importantes a los ricos. Pero a diferencia de la boda de hace 6 meses, había algo diferente en esta multitud. Esta gente no estaba aquí para presumir su riqueza o posición social. Estaban aquí porque Tadeo les había prometido algo que valía su tiempo y su dinero. Encontré mi asiento en la mesa principal, justo al lado de donde Tadeo hablaría, e intenté no sentirme abrumado por la pura cantidad de dinero y poder en la sala. El alcalde de Chicago estaba allí, junto con la mitad del consejo municipal, CEOs de empresas Fortune 500, jueces federales, el tipo de personas que toman decisiones que afectan las vidas de millones, todos reunidos para escuchar lo que mi hijo tenía que decir. Señor Mendoza, una mujer con un elegante vestido azul marino se acercó a mi mesa. Probablemente en sus 50, con esa gracia que viene de años organizando eventos donde un pequeño error podría costarle a alguien una carrera política. Soy Sara Rivero, la coordinadora del evento. Tadeo me pidió que me asegurara de que tuviera todo lo que necesita. Estoy bien, gracias, respondí, aunque honestamente me sentía tan fuera de lugar como un vendedor de hot dogs en una cata de vinos. Solo estoy tratando de averiguar qué se supone que debo hacer además de sentarme aquí y tratar de no avergonzar a mi hijo. Sara sonrió, y fue genuina, no la falsa sonrisa social a la que ya me había acostumbrado. Señor Mendoza, he estado organizando eventos benéficos en Chicago durante 23 años. He visto políticos, celebridades, multimillonarios, todos tratando de dejar su marca en esta ciudad. Su hijo no es como ninguno de ellos. ¿Qué quieres decir? La mayoría de las personas a este nivel de riqueza e influencia quieren poner su nombre en un edificio, o iniciar una fundación que les haga verse bien en las páginas sociales. Tadeo pasó 3 meses preguntándome sobre las formas más efectivas de ayudar a las familias trabajadoras, no las más fotogénicas. Señaló a la multitud. La mitad de las personas en esta sala están aquí por curiosidad sobre lo que está planeando. La otra mitad está aquí porque han oído que está a punto de hacer algo sin precedentes. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir con eso, las luces se atenuaron y Tadeo subió al pequeño escenario en la parte delantera del salón de baile. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Pero de alguna manera, todavía se veía como ese niño al que enseñé a lanzar una bola curva en el estacionamiento de nuestro edificio de apartamentos. Damas y caballeros, comenzó, su voz llegando sin esfuerzo a través del silencioso salón de baile. Hace 6 meses, aprendí sobre la diferencia entre precio y valor, sobre la diferencia entre tener dinero y tener carácter, sobre la diferencia entre ser rico y ser próspero. La multitud ya estaba cautivada con cada una de sus palabras. Digas lo que digas sobre Tadeo, el chico sabe cómo dominar una sala. Aprendí estas lecciones de un hombre que trabajó 3 empleos para que su hijo pudiera ir a la universidad. Un hombre que vendió su auto para que ese hijo pudiera tener una laptop para sus clases de informática. Un hombre que comía sándwiches de mantequilla de maní para la cena para que ese hijo pudiera pagar tutoría de cálculo. Los ojos de Tadeo encontraron los míos en la sala, y sentí ese familiar nudo en el pecho que aparece cada vez que habla de nuestros primeros años. Un hombre a quien algunas personas en esta ciudad alguna vez desestimaron como un padre falso con baja educación. Punto. Un murmullo recorrió la multitud. Todos aquí conocían la historia de la humillación en la boda y la posterior adquisición corporativa. Se había convertido en una leyenda en los círculos empresariales de Chicago. Ese hombre, continuó Tadeo, señalándome directamente, es mi padre, Osvaldo Mendoza. Esta noche quiero contarles sobre la aventura empresarial más importante que he emprendido. No por ganancias, no por reconocimiento,
sino porque el hombre que me crió me enseñó que el éxito sin propósito es solo un fracaso costoso. Hizo clic en un control remoto y una pantalla de presentación descendió detrás de él. La primera diapositiva mostraba un simple logotipo: Fundación Educativa para Familias Trabajadoras Osvaldo Mendoza. Durante los últimos 6 meses, he estado construyendo silenciosamente una fundación dedicada a proporcionar oportunidades educativas, capacitación laboral y préstamos para pequeñas empresas a familias de clase trabajadora en todo el Medio Oeste. Familias como aquella en la que crecí. Familias donde los padres necesitan trabajar múltiples empleos solo para asegurar comida en la mesa y un techo sobre sus cabezas. Familias donde el talento y la determinación solo están limitados por la oportunidad. Otro clic. Otra diapositiva mostrando estadísticas sobre desigualdad educativa, escasez de capacitación laboral y la creciente brecha entre los ricos y la clase trabajadora en América. La Fundación Osvaldo Mendoza ya ha proporcionado becas universitarias completas a 47 estudiantes de familias de clase trabajadora. Hemos financiado programas de capacitación que han ayudado a más de 200 personas a hacer la transición de trabajos de salario mínimo a la industria tecnológica. Hemos proporcionado microcréditos que han ayudado a 63 familias a iniciar sus propios pequeños negocios. Los aplausos comenzaron, tentativos al principio, pero se volvieron más fuertes a medida que la gente comenzaba a entender lo que Tadeo estaba anunciando. Pero esto es solo el comienzo, dijo, esperando a que los aplausos se calmaran. Esta noche, anuncio una donación de $100 millones para expandir el alcance de esta fundación en todo el Medio Oeste. Construiremos escuelas de oficios en comunidades olvidadas por la educación superior tradicional. Proporcionaremos programas de aprendizaje que conecten a los jóvenes con carreras en la industria tecnológica que pueden mantener a una familia. Demostraremos que invertir en familias de clase trabajadora no es caridad, es un buen negocio. $100 millones. Escuché el número pero no pude comprenderlo. Es más dinero del que puedo imaginar, suficiente para cambiar las vidas de miles de personas. Y mi hijo lo estaba dedicando todo a ayudar a personas como nosotros. Esta fundación, continuó Tadeo, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra, existe por un principio simple. Tu valor como ser humano no está determinado por tu cuenta bancaria, tu código postal o tu título universitario. Está determinado por tu carácter, tu ética de trabajo y tu compromiso con aquellos a quienes amas. Hizo una pausa, mirándome directamente nuevamente. Osvaldo Mendoza es el hombre más exitoso que conozco. No por cualquier logro mío, no por cualquier dinero que he ganado, sino porque crió a un hijo que entiende que la verdadera riqueza no se mide en dólares. Se mide en vidas mejoradas y personas elevadas en el camino. La ovación de pie que siguió fue algo que nunca había experimentado. 500 de las personas más poderosas de Chicago, poniéndose de pie y aplaudiendo, no solo por el anuncio de Tadeo, sino por los principios que había aprendido de un trabajador de la construcción que nunca ganó más de $50,000 en un año. Mientras estaba allí en ese salón de banquetes, con un traje que costaba más que mi primer auto, viendo a mi hijo anunciar una fundación de $100 millones con mi nombre, finalmente entendí lo que había estado tratando de decirme durante meses. No era un padre falso. Era el padre real. Y eso valía todo el dinero del mundo. Las lágrimas en mi rostro probablemente eran visibles para todos en el salón de banquetes. Pero por primera vez en mi vida, no me importaba quién viera a Osvaldo Mendoza llorar, porque estas eran lágrimas de orgullo, lágrimas de validación. Lágrimas de un hombre que finalmente se daba cuenta de que 22 años de sándwiches de mantequilla de maní y turnos dobles habían producido algo más valioso que cualquier imperio corporativo. Habían producido un hijo que entendía la diferencia entre tener dinero y ser rico. Y eso me convertía en el hombre más rico de Chicago. Han pasado 3 años desde esa noche cuando Tadeo anunció la fundación en el Ritz-Carlton, y me atrevo a decir que han sido los mejores años de mi vida. Ver a niños de comunidades como la mía recibir financiamiento universitario completo. Ver a madres solteras aprender habilidades que pueden mantener a una familia. Presenciar familias iniciar negocios con los microcréditos de la Fundación Osvaldo Mendoza. Es como experimentar una docena de diferentes versiones del sueño americano simultáneamente. La fundación ha superado cualquier expectativa que cualquiera de nosotros tuviera. Tenemos oficinas en Chicago, Detroit, Milwaukee y Cleveland. Hemos ayudado a más de 3,000 familias,
Financiado 2 escuelas de oficios y establecido programas de becas en 47 universidades en todo el Medio Oeste. Tadeo todavía dirige el grupo hotelero Mendoza, pero su verdadera pasión es el trabajo de la fundación. Dice que le recuerda por qué entró en los negocios en primer lugar, para resolver problemas que realmente importan. Pero esa mañana de martes en marzo, sentado en mi cocina bebiendo café y leyendo el Tribune, recibí un recordatorio de que algunos problemas nunca desaparecen realmente. Simplemente evolucionan. Papá, ¿viste las noticias?, gritó Tadeo desde mi sala de estar, donde estaba revisando su teléfono mientras esperaba que terminara mi desayuno. Habíamos desarrollado esta costumbre de tomar café los martes por la mañana en mi casa. Su idea, dijo que lo mantenía con los pies en la tierra al comienzo de cada semana, en lugar de en su ático del centro. ¿Qué noticias? ¿El desastre presupuestario del alcalde o los Cavs firmando a ese lanzador que no podría darle a un granero? Ninguna. Canal 7 está informando sobre Rodrigo Hidalgo. Ese nombre todavía me revuelve el estómago, incluso después de tanto tiempo. ¿Qué pasa con él? Tadeo apareció en la puerta de mi cocina, sosteniendo su teléfono como si contuviera noticias del fin del mundo. Lo arrestaron. Cargos federales, evasión de impuestos, fraude, malversación. Parece que estuvo cocinando los libros durante años. Probablemente comenzó incluso antes de que comprara la empresa. Dejé mi taza de café y realmente miré la cara de mi hijo. Había esperado ver satisfacción. Alguna validación de que el hombre que nos humilló finalmente estaba recibiendo su merecido. Eso no estaba allí. En cambio, Tadeo parecía cansado. Incluso triste. ¿Cómo te sientes al respecto?, pregunté, porque eso es lo que haces cuando tu hijo parece que lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Tadeo se desplomó en la silla frente a mí. La misma silla de cocina donde lo había ayudado con la tarea durante 12 años. Honestamente, papá, vacío. ¿Vacío? ¿Cómo es eso? ¿Recuerdas cuando compré su empresa? Cuando estaba parado en esa sala de juntas viendo a seguridad escoltarlos fuera, pasó la mano por su cabello, un gesto que reconocí desde que se ponía nervioso por los exámenes. Me sentí poderoso, supongo, como si hubiera probado algo importante, como si se hubiera hecho justicia. Y ahora, solo me siento triste por sus hijos. Silvana tiene una niña pequeña, sabes, 8 años, y Beltrán tiene gemelos, chicos que probablemente crecerán escuchando susurros sobre lo que hizo su abuelo. Tadeo sacudió la cabeza. La venganza se siente dulce durante unos 5 minutos, papá. Pero ver el legado de alguien convertirse en cenizas, no hay nada satisfactorio en eso. Extendí la mano a través de la mesa y puse mi mano en su brazo, como solía hacer cuando se raspaba la rodilla cuando era pequeño. Hijo, eso no es culpa tuya. Rodrigo Hidalgo tomó sus propias decisiones mucho antes de que nos conociera. Lo sé lógicamente, pero emocionalmente Tadeo me miró, con una mirada que me recordaba al niño que solía preocuparse por si teníamos suficiente dinero para comestibles. Sigo pensando en esa niña de 8 años que tendrá que explicar por el resto de su vida por qué su abuelo está en una prisión federal. ¿Crees que deberías haber hecho algo diferente? Creo, Tadeo hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, que la venganza fue la respuesta correcta a lo que le hicieron a ti. Pero no estoy seguro de que fuera la mejor respuesta. ¿Cuál habría sido la mejor respuesta? Tal vez lo que estamos haciendo ahora con la fundación, demostrar que estaban equivocados en lugar de destruirlos. Mostrarle al mundo que Osvaldo Mendoza crió a un hijo que construye cosas en lugar de derribarlas. Miró alrededor de mi cocina abarrotada, a las sillas que no hacían juego y a la cafetera que era más vieja que algunos de mis vecinos. ¿Sabes cuál es la verdadera victoria, papá? ¿Cuál? Este hecho, que puedo sentarme en esta cocina, en este apartamento donde has vivido durante 25 años, y sentirme más exitoso que cualquier multimillonario en su ático. Porque el éxito no se trata de lo que le quitas a las personas que te lastimaron. Se trata de lo que construyes para las personas que necesitan ayuda. Fue el momento en que supe sin duda que lo había criado bien. No porque ganó 47 millones de dólares o compró una empresa o comenzó una fundación, sino porque había aprendido la lección más difícil que cualquiera puede aprender. El verdadero poder viene del perdón, no de la venganza. La familia Hidalgo será recordada por el escándalo y la desgracia, dije tranquilamente.
Nosotros seremos recordados por dar a los niños una oportunidad. Tadeo sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto desde que recibió la noticia sobre el arresto de Rodrigo. ¿Sabes lo que mamá solía decir cuando me molestaba porque los niños se burlaban de mí en la escuela? Lo recordaba. Jimena puede no haber aguantado, pero tuvo sus momentos de sabiduría. Ella decía que las personas que lastiman a otros generalmente solo se están lastimando a sí mismas. ¿Crees que tenía razón? Pensé en Rodrigo Hidalgo sentado en algún centro de detención federal, viendo su apellido familiar convertirse en sinónimo de corrupción y fraude. Pensé en Valeria probablemente explicando a sus nietos por qué el abuelo no podía venir a la cena de Navidad este año. Pensé en Beltrán y Silvana tratando de reconstruir sus vidas de las cenizas de las elecciones de sus padres. Sí, hijo. Creo que tenía razón. Entonces tal vez la verdadera lección aquí no es sobre venganza en absoluto. Tal vez se trata de elegir ser mejor que las personas que te lastimaron, no solo más fuerte que ellas. Sentado en mi cocina, bebiendo café que cuesta menos de lo que algunas personas gastan en una sola taza en Starbucks, me di cuenta de que mi hijo acababa de enseñarme algo que no había podido aprender en 3 años porque estaba demasiado enojado. El perdón no es dejar que la gente se salga con la suya. Es negarse a dejar que sus errores definan tu carácter. Fue entonces cuando supe que finalmente habíamos ganado. 5 años después de la boda que lo cambió todo, me encontré nuevamente parado en un magnífico salón de banquetes. Pero esta vez, pertenecía aquí. No porque llevaba un traje que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, aunque Tadeo insistió nuevamente en esto. No porque mi nombre estaba en una fundación que estaba ayudando a cambiar las vidas de miles de personas en todo el Medio Oeste. Sino porque finalmente entendí algo que me tomó 62 años descubrir. Tu valor no está determinado por las opiniones de otros o las comparaciones de cuentas bancarias. Está determinado por las vidas que tocas y el legado que dejas. La cena anual de la Fundación Osvaldo Mendoza se había convertido en uno de los principales eventos benéficos de Chicago, atrayendo no solo a figuras importantes locales sino a filántropos y líderes empresariales de todo el país. El tema de este año era 5 años de impacto transformador. Los números eran asombrosos incluso para mí. Más de 8,000 familias ayudadas. 14 escuelas de oficios establecidas, 230 préstamos para pequeñas empresas creando más de 1000 empleos, y beneficiarios de becas que ahora son médicos, ingenieros, maestros y empresarios. Papá, ¿estás listo?, preguntó Tadeo, ajustando su pajarita mientras estábamos en el pasillo del hotel fuera del salón de banquetes. A los 29 años, se había convertido en el tipo de hombre que siempre esperé que fuera. Exitoso pero no arrogante, rico pero no desarraigado, poderoso pero sin olvidar de dónde viene su poder. Hijo, después de todo lo que hemos pasado, creo que puedo manejar una sala llena de personas que realmente quieren estar aquí, respondí, ajustando los gemelos que me regaló en Navidad. Además, nadie va a sorprenderme con una tarjeta que me llame un padre falso. Tadeo sonrió. Pero había algo en su expresión que sugería que esta noche podría tener sus propias sorpresas. En realidad, papá, hay algo que necesito decirte antes de que entremos. ¿Bueno o malo? ¿Bueno? Definitivamente bueno. Sacó su teléfono, mostrándome una alerta de noticias de la revista de negocios de Chicago. ¿Recuerdas a ese maestro con el que se casó Silvana hace unos años? ¿Damián Martínez? Asentí. Habíamos oído a través del circuito social que Silvana se había vuelto a casar, con un maestro de secundaria de Pearson que enseñaba fútbol y conducía un Honda de 10 años. Esto sorprendió a muchas personas que recordaban a la princesa social de la boda Hidalgo, pero honestamente, me dio esperanza de que tal vez había aprendido algo de toda la experiencia. Su hija, ahora la hijastra de Silvana, acaba de recibir una beca académica completa para Northwestern a través de nuestra fundación. La ironía me golpeó como una fuerza física. La hijastra de la mujer que una vez me llamó una informalidad, iría a la universidad gracias a una fundación que lleva mi nombre. ¿Silvana lo sabe? Lo sabe ahora. Esa es ella, allá. Miré a través de las puertas de vidrio del salón de banquetes y la vi cerca del mostrador de registro. La princesa social perfecta de hace 5 años se había ido, reemplazada por una mujer con un simple vestido negro que probablemente venía de la tienda de descuentos.
Nordstrom en lugar de alguna boutique de diseñador. Su cabello era más corto, más práctico, y estaba sosteniendo la mano de una niña de unos 10 años, probablemente la hija de Damián, la beneficiaria de la beca. Preguntó si podía hablar contigo esta noche, dijo Tadeo tranquilamente. No para disculparse o pedir nada, solo para dar las gracias. ¿Qué le dijiste? Le dije que era tu decisión. Antes de que pudiera responder, las puertas del salón de banquetes se abrieron, y el sonido de conversación y risas se derramó hacia afuera. 500 personas reunidas para celebrar lo que habíamos construido juntos. Líderes empresariales, políticos, miembros de la junta de la fundación, pero lo más importante, las familias que habíamos ayudado. Ex beneficiarios de becas ahora exitosos en sus campos elegidos. Padres cuyos hijos estaban recibiendo oportunidades que nunca soñaron. Propietarios de pequeñas empresas que habían convertido microcréditos en negocios prósperos. ¿Sabes cuál es la mejor parte de esta noche? Le pregunté a Tadeo mientras entrábamos juntos en el salón de banquetes. ¿Qué? Escucharte anunciar la expansión hacia el sur. Escuelas de oficios en Alabama, Mississippi, Luisiana. Lugares donde las familias trabajadoras necesitan ayuda tanto como aquí. Tadeo sonrió. En realidad, papá, nos estamos expandiendo más que eso. La Junta aprobó fondos para proyectos en Texas, Oklahoma y Arkansas. Nos estamos volviendo nacionales. La Fundación Osvaldo Mendoza, fundada por el hijo de un trabajador de la construcción que entendió que la verdadera riqueza viene de elevar a las personas, se estaba volviendo nacional. Pensé en todos esos niños que crecerían con oportunidades que nunca tuve. Todas esas familias que tendrían la oportunidad de construir mejores vidas para sí mismas. Señor Mendoza, una voz suave detrás de mí me hizo darme la vuelta. Silvana Martínez, habiendo adoptado el apellido de su nuevo esposo, estaba allí con su hijastra. Ambas parecían nerviosas pero decididas. Silvana, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesito agradecerte, a ambos. Puso su mano en el hombro de su hijastra. Isabel será la primera persona en su familia en ir a la universidad, y es gracias a tu fundación. La niña pequeña, Isabel, me miró con esos brillantes ojos curiosos que me recordaban a Tadeo a esa edad. ¿Eres realmente Osvaldo Mendoza, el hombre por quien nombraron la fundación? Supongo que lo soy, dije, agachándome a su nivel. Pero más importante, tú eres Isabel Martínez, futura estudiante de Northwestern. ¿Qué vas a estudiar? Ingeniería. Quiero construir puentes y rascacielos, tal vez incluso trabajar en el programa espacial. Poniéndome de pie, miré a Silvana. Realmente la miré. La princesa privilegiada se había ido, reemplazada por una madrastra genuinamente orgullosa de los logros de esta niña pequeña. Ella tiene suerte de tenerte apoyándola. Todos tenemos suerte, dijo Silvana tranquilamente. Tu fundación no solo le dio a Isabel una beca, le dio a toda nuestra familia esperanza. Más tarde esa noche, después del discurso de Tadeo anunciando la expansión nacional, después de la subasta que recaudó otros 12 millones para la fundación. Después de estrechar manos, tomar fotos y hablar con personas cuyas vidas habían sido cambiadas por lo que habíamos construido, me encontré parado en la terraza del hotel, mirando el río Chicago. La ciudad se extendía ante mí, todas esas luces reflejándose en el agua. Podía ver grúas de construcción trabajando en todo el horizonte, construyendo nuevos edificios. En mis 30 años de duro trabajo como un trabajador de construcción común tratando de ganarme la vida, probablemente ayudé a construir algunos de esos edificios. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Tadeo, uniéndose a mí junto a la barandilla. ¿Sobre qué? Cualquier cosa. La boda, la adquisición, la fundación, todo. Consideré la pregunta por un largo tiempo, mirando un taxi acuático navegando entre los puentes que había ayudado a construir. ¿Sabes de qué me arrepiento, hijo? ¿De qué? Me arrepiento de que me tomara 62 años darme cuenta de que mi valor nunca fue falso. Criarte fue lo más exitoso que he hecho en mi vida. Incluso cuando sentía que estaba fallando todos los días. Puse mi brazo alrededor de sus hombros, este hombre, que creció de un niño asustado de pedir ayuda con la tarea a alguien que puede cambiar el mundo. La familia Hidalgo será recordada por el escándalo y la corrupción, pero nosotros seremos recordados por demostrar que el sueño americano no está muerto.
Solo necesitaba a alguien que creyera en él de nuevo. Tadeo asintió, mirando el mismo horizonte que había pasado décadas construyendo. ¿Qué sigue, papá? Ahora, seguimos construyendo. Esta vez no con acero y concreto, sino con oportunidad y esperanza. Sonreí, pensando en Isabel Martínez y los miles de otros niños que tendrían una oportunidad porque elegimos construir en lugar de destruir. Tu viejo papá tiene un legado que completar. Por primera vez en mi vida, supe sin duda que el valor de Osvaldo Mendoza nunca fue falso. Es solo que al resto del mundo le tomó un tiempo ponerse al día. Los nombres que he cambiado son. Y esto es todo por hoy, amigos. Si has disfrutado este vídeo, ya sabes qué hacer, dale like, compártelo con tus amigos y no te olvides de suscribirte para no perderte ningún contenido nuevo. Déjanos tus comentarios abajo, nos encanta leer tus opiniones. Hasta el próximo vídeo.